era esa niña Belén a los 6, 7 u 8 años, la hoy gran científica, prestigiosa científica internacional? Uy, hace tanto tiempo ya. Como era estudiosa seguro, siempre estudiaba, me gustaba mucho estudiar. Y por otro lado me gustaba mucho el deporte. Fue en esa época, a los 8 años, donde empecé a hacer mucho deporte, a jugar al hockey, que fue una gran pasión durante mi vida. Y en esa época empezó. Así que esas dos cosas me llevaban mayor parte de mi tiempo. Belén, ¿sos argentina? Argentina. Mamá, papá viven, me dijiste fuera de cámara, ¿cómo se llaman? Mis padres viven. Mamá es Lucila, papá José Carlos, Charlie. El odontólogo que todavía sigue trabajando. Sí, papá sigue trabajando. 80 el mes que viene, ya la semana que viene, me había olvidado. Cumple 81 años y trabaja a full todo el día. Hace ejercicios, corre todos los días, juega al tenis, no para, tiene una energía que es inagotable. ¿Y qué fueron tus padres para vos, Belén? Y fueron los referentes, aparte de darme la vida, fueron para mí los referentes en mi vida. Y un apoyo, la contención, para las tres. Somos tres hermanas. Seguramente muy orgullosos de vos. Supongo que sí, creo que sí, de las tres. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? La escuela primaria empecé en el Colegio Cinco Esquinas, en Libertad. Y después, mis padres les costaba mucho, eran muy trabajadores, pero ellos siempre me quisieron dar una educación bilingüe, así que me mandaron a un colegio inglés, el Colegio Santa Catalina en Belgrano, y ahí terminé. Ahí fui primaria y secundaria. ¿Y entonces la facultad? La facultad, la UBA, Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Estudiando un poquito y antes de ingresar en aquello que te ha dado relevancia internacional y que tiene que ver, entre otras cosas, y a mí esto un poco me desubica tal vez como periodista, en algo que sufro hace 35 o 40 años, que es un zumbido. Sobre eso te voy a hacer algunas preguntas que me han sorprendido, porque has sido, creo, y no sé si lo seguís, siendo profesora de otorrinolaringología en Estados Unidos. Sí, soy profesora adjunta de otorrinolaringología en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, y a la cual voy una vez al año y doy algunas clases y tenemos trabajos en colaboración, trabajos científicos. Sí. No voy a destacar la enorme trayectoria que tienes, porque mientras estamos hablando contigo van apareciendo algunos de esos premios que te has merecido y que a los argentinos nos llena de orgullo. Pero vamos a entrar, si me lo permitís, en tema. Los zumbidos, los ruidos en las personas. Yo que lo sufro, el zumbido, y que he ido a todo tipo de médicos que me colgaron, me hacían de todo y no descubrieron nada. Y convivo con el mismo, como si fuese mi corbata, pero aparece a esta altura de mi vida y del partido una científica de tu prestigio, de tu estudio, de tu pasión, casi a la búsqueda y, por qué no, de encontrar el remedio, el medicamento o las maneras de eliminarlo. ¿Nos haces un poquito de historia, si esto es así, si es posible? Sí, yo empecé a trabajar en zumbidos o en acúfenos en el 2008, 2009, más o menos, porque me vino a ver una persona que padecía de zumbidos, por supuesto, y que quería invertir en investigación en zumbidos. Y fundó una organización internacional que se llama la Tinnitus Research Initiative, o sea, la iniciativa para la investigación en zumbidos, que reúne a investigadores que están dispersos en todo el mundo y que todos, desde sus distintas especialidades, están tratando de abordar esta patología. ¿Qué son los zumbidos? Los zumbidos es la percepción de un sonido fantasma. Esto quiere decir que no hay una fuente sonora externa que genera ese sonido, pero la persona percibe un sonido y lo puede percibir tanto en un oído como en el otro, en los dos oídos, en algún lugar de su cabeza.
Un síntoma muy frecuente. El 10 al 20% de la población mundial padece o tiene zumbidos. Muchas de esas personas conviven muy bien con ese zumbido, se acostumbran y lo pueden ignorar, pero el 1% de la población mundial sufre de esa patología, de ese zumbido, porque aparte de tener ese ruido, también tienen otros síntomas acoplados o asociados a ese zumbido. Por ejemplo, sufren de estrés, sufren de depresión, falta de conciliación del sueño, y eso puede ser muy debilitante para algunos casos. Entonces se está estudiando a nivel mundial tratando de encontrar curas o algunos tratamientos que traten de disminuir tanto el zumbido como todas esas patologías asociadas al zumbido. Y si bien no hay hoy, diría, un tratamiento eficaz que realmente anule completamente el ruido, sí hay algunos tratamientos que son más efectivos en algunas pacientes que en otros pacientes. Y lo que sí ha avanzado bastante es el entendimiento de cuál sería la causa que produce ese zumbido. Tu trabajo, tu labor, tu investigación, tu equipo, los científicos a nivel internacional que están en lo mismo, ya no se trata de la ciencia básica, sino que se ha dado, y vos has dado, un salto hacia la ciencia aplicada. Sí. Y esto que siempre es complejo, vos con toda tu experiencia, ¿es posible lograr? ¿Cómo se logra? A ver, yo creo que siempre está esa división entre hacemos ciencia básica o hacemos ciencia aplicada. ¿Damos dinero para ciencia básica o damos dinero para ciencia aplicada? ¿Qué es más importante? Yo creo que toda ciencia aplicada tiene que partir de una ciencia básica, tiene que partir del conocimiento de lo que estamos estudiando. La ciencia básica es entender un fenómeno, entender cómo funciona, en nuestro caso, cómo funciona el oído. El salto a ciencia aplicada, en mi caso, fue a partir de lo que yo sabía y lo que estaba estudiando a nivel de cómo funciona el oído y de relacionarme con otro grupo de investigadores que estaban tratando de encontrar una solución para esta patología. Pero creo que es muy peligroso decir necesitamos hacer solo ciencia aplicada, porque los grandes conocimientos y los grandes descubrimientos generalmente no son dirigidos. No puede uno dirigir y decir yo voy a encontrar, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que descubrió Milstein. Milstein estaba haciendo un experimento muy básico y de repente se dio cuenta que había encontrado una herramienta que después tuvo una aplicación importantísima en la medicina. En casi todo, ¿no? En casi todos los descubrimientos en general hay mucho de trabajo y mucha dedicación y mucho conocimiento, pero hay mucho de casualidad. Y entonces es importante, creo, dejar al investigador que investigue y trate de descubrir fenómenos que son importantes dentro de la biología. Yo creo que a la gente, a mí en particular, me resulta interesante conocer tu opinión en relación, por ejemplo, al descubrimiento al que fue a la búsqueda del científico, a la creación de la que algunos hoy hablan y sostienen debe acompañar esa investigación. Edgardo Carosella, un inmunólogo argentino de prestigio internacional, hoy miembro, yo lo he entrevistado varias veces cuando viene a la Argentina, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, mirando a la mujer embarazada de sus hijas, porque tiene 2 hijas, se rompía el mate pensando cómo es posible que no había rechazo en eso. Hasta que descubrió, yo lo digo de una manera elementalísima, ¿no? Que en la placenta había un pasaporte que permitía el ingreso de ese ser casi extraño. Lo ubican por eso como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, que data de 1620. En la última entrevista que le hice hace un par de años, él dijo que hoy la ciencia camina por el arte de la creación.
¿Cuál es tu visión, vos que tenés un prestigio internacional como científica? No sé bien a qué se refiere él con el arte de la creación, de crear algo, de inventar algo, de llegar a un producto o de comparar la ciencia con el arte. Yo creo de crear. Él habla de crear situaciones, será hacia la búsqueda de esa investigación a la que ustedes están constantemente investigando. A ver, yo creo que en lo mío yo no llegué porque pensaba llegar a donde llegué. Lo mío, nuevamente, fue por casualidad. Yo me metí en el tema de audición por casualidad, totalmente por casualidad, porque estaba buscando en ese momento, yo me había ido a los Estados Unidos, a un laboratorio en La Joya, en California, y quería estudiar moléculas que estaban involucradas en el cerebro, en patologías, por ejemplo, en Alzheimer o en otras patologías cerebrales. Y por casualidad llegué a darme cuenta que la proteína, que en ese caso esa molécula que yo estaba estudiando, no estaba en el cerebro, sino que estaba en el oído. En el oído. Y así empecé mi carrera científica y mi laboratorio cuando volví a la Argentina. Y por supuesto, creé alrededor de este hallazgo, originé toda mi línea de trabajo futura. Pero el inicio de esta línea futura fue una casualidad. ¿A ustedes, los científicos, les gusta, entre ustedes o con uno mismo, preguntarse constantemente cosas? Me parece que es así o no es así. Sí, estamos constantemente preguntando cosas, pero eso es parte del científico. El científico trata de buscar verdades biológicas, y para buscar verdades biológicas está constantemente preguntando, y cuando llegamos a una respuesta generalmente no es el fin, sino es el comienzo de otra respuesta o de otra pregunta, y entonces empiezan distintos caminos. Sí, es parte constante de preguntar y preguntar a través de experimentar. La contaminación sonora, Belén, es muy importante en las grandes urbes, ni hablar, las autopistas y todas estas cosas, los jóvenes en la disco, cuando van a bailar, cuando escuchar música. Este tema de la contaminación sonora, ¿cuánto influye en el oído, en lo que vos estás estudiando tanto? La exposición a sonidos intensos, o sea, la contaminación sonora, es la causa principal de dos cosas. Una es la producción de hipoacusia, o sea, sordera, y otra es la aparición de acúfenos, o sea, de zumbidos. Es la causa más conocida. Y nosotros no nos damos cuenta porque aparte el problema es acumulativo. No solo depende no solo de la intensidad del sonido, sino del tiempo que estamos expuestos a este sonido intenso. Y no nos damos cuenta, pero a lo largo de la vida vamos perdiendo sensibilidad a determinadas frecuencias. Generalmente las frecuencias que se pierden son las altas y llega un momento que, alguien está tocando el timbre y yo no lo escucho. Y no nos dimos cuenta, pero vamos perdiendo. Hay una pérdida normal, un deterioro normal, que es lo que se llama presbiacusia, es lo mismo que la presbicia. Uno con la edad va perdiendo capacidad de ver, de leer, tiene que leer cada vez más lejos. Lo mismo pasa con el oído. Pero si encima de eso, ese oído está expuesto a sonidos intensos a lo largo de la vida, el deterioro de ese oído es mucho más rápido. El oído se acostumbra mal, dañándose aún a los altos decibeles. No es que se acostumbra mal, el oído no se acostumbra. En el oído hay lo que llaman son las células, hay unas células que están encargadas de transmitir o de transformar la onda sonora a un estímulo eléctrico que llega al cerebro y el cerebro entiende, nosotros escuchamos. Ahora, esas células son muy frágiles y hay muy poquitas dentro del oído y se dañan con la estimulación muy intensa. Y cuando se dañan y se mueren, no se pueden regenerar. Y si no se regeneran, las perdimos de por vida. Ese es el problema de la exposición a trauma acústico, que como esas células todavía no hemos encontrado la forma de regenerarlas, de volver a nacer, las perdemos. Y cuando las perdemos, cada una de esas es más sensible a una frecuencia. Perdimos una, perdimos muy probablemente
la sensibilidad a esa frecuencia sonora. Belén, ¿eras una traga como estudiante vos? Sí, sí, demasiado. Y me angustiaba mucho, o sea, si no sabía, me angustiaba mucho. Sí. ¿Sos exigente con tus discípulos? Tenés un equipo, veo, de gente muy joven en el IGEVI, ¿estás, no? Sí, en el IGEVI estoy. Sí. Sí. Soy exigente. Habría que preguntárselos a ellos, no a mí. ¿Cómo me ven ellos a mí? Soy muy rigurosa. Soy muy rigurosa. Creo que sí. Pero también soy comprensiva, creo. En uno de estos capítulos, con científicos como vos, Andrea Garbanik, enterada de que ibas a estar aquí, dijo: Belén es la científica. Cuando un colega dice, por tu carita que fuera de cámara me pusiste tamaña cosa, se pareciera, pero que es un halago, una admiración, un respeto a tu profesión, ¿y qué pasa por tu corazón, por tu mente? Bueno, le agradezco mucho a Andrea y por supuesto viniendo de otra gran científica como es Andrea, que acaba de ganar, acaba de ser distinguida con un premio muy importante, por supuesto que me llena de orgullo y de emoción. Sí, pero creo que hay muchos grandes científicos en este país y científicas en este país de la calidad de, por ejemplo, Andrea. No somos los únicos, hay muchos. A los científicos en este ciclo no puedo evitar hacer un comentario para esperar una respuesta, una opinión en relación a lo que digo. En 1958 el gobierno de Arturo Frondizi crea el CONICET, pone al frente del mismo a quien fuera nuestro primer premio Nobel, Bernardo Say, como presidente, crean el Ministerio de Ciencia y Tecnología, logran repatriar más de 1000 científicos. ¿Cuál es tu impresión como científica? Vos que te has ido del país a prepararte, a mejorar tus conocimientos a los Estados Unidos, que has vuelto y después te fuiste a ver, te fuiste de nuevo, ¿no? No, voy y vengo, o sea, fui a hacer un entrenamiento de postdoctorado durante 3 años y volví. Y desde que volví, sí, voy muchas veces al año a varios lugares porque colaboro con varias gente y voy a varios congresos, pero vivo acá. Ya bueno, y entonces la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuál es tu análisis, tu juicio crítico, si los hay en relación a esto? Creo que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es uno de los grandes, o el gran acierto, puso a la ciencia en la boca de la sociedad y lo creó como algo importante dentro de lo que es la estructura del Estado. Es de esperar que cualquier gobierno que siga apoyando a la ciencia aún más, que esto sea un camino de ida y que no nos estanquemos y que muchos científicos vuelvan al país y los que estamos acá queramos quedarnos para seguir haciendo ciencia acá. Qué bueno. Cuando te fuiste, ¿pensabas en volver o no? Sí, siempre me fui pensando en volver, pero me fui pensando en volver porque quiero vivir acá, quería tener una familia acá y quería que mi hijo crezca acá. Y lo sigo diciendo, si para mí la prioridad hubiese sido la ciencia, no hubiese vuelto. Y si la prioridad siguiese siendo la ciencia en este momento, tampoco estaría acá. Si bien estamos mucho mejor, si uno quiere estar en las grandes ligas, Estados Unidos todavía sigue siendo, diría yo, el lugar y algunos lugares de Francia para hacer ciencia. De Francia. O de Francia, Inglaterra, Alemania. ¿Y tu equipo cómo está conformado, Belén? Y en el equipo somos unos 10, 12 personas. Hay desde investigadores asociados al laboratorio, becarios que están haciendo el doctorado, estudiantes que están estudiando en la facultad y vienen a hacer una rotación o una tesina de grado. Y así es. De todas las edades tenemos y de todos los estamentos.
¿Tus hijos cómo se llaman? ¿Qué edad? Uno solo. Ah, un varón. Uno, Bruno, 16 años. Bruno. Cumple 17 ahora dentro de poco. El varón con la madre. El varón, sí. Sí. ¿Y qué está en la enseñanza media? Está en la enseñanza media, sí, le falta un año para terminar el colegio. ¿En qué cole va? Al mismo que iba yo. No innové demasiado. ¿Y tiene, tal vez siendo tan chico, porque yo le pregunto a los jóvenes, ¿esa edad definida o qué piensa seguir estudiando? ¿Todavía están pensando? ¿Qué va a estudiar? Todavía no sabe, pero ya sabe que le gusta, o sea, no sabe qué va a estudiar. Le encantaría ser actor porque actúa, que es algo, el teatro le fascina. Y también, por otro lado, le encanta la política y le encanta la historia. Ah, bueno. Así que sabe mucho, lee mucho, sabe mucho de historia y de política. No sé qué va a hacer, política internacional. O sea, ahora se va a mitad de enero, en vez de irse de vacaciones, se va a La Haya a una competición de un programa que es muy parecido a la ONU, donde 3.000 chicos de todo el mundo participan y defienden o presentan las posturas de un determinado país como si fuesen delegados de la ONU. ¿Y entonces qué es Bruno para vos? Y para mí Bruno es todo. Un hijo es todo para una madre, un padre. Es lo mejor que me pasó en la vida. No sé qué haría sin él. ¿Y qué es la vida para Belén? Uy, qué pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es tener, en este momento para mí, es tener a las personas que quiero al lado mío, que por suerte tienen todos salud y por suerte somos agraciados y tenemos una casa y una comida y podemos vivir relativamente bien y compartir momentos con ellos. Para mí la vida es eso. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Arte, confort y elegancia en el corazón de la ciudad. Hotel Splendor Buenos Aires. Anticipate al verano con descuentos exclusivos. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Bueno, Belén, los jóvenes
que están sometidos al ruido constantemente. El uso de auriculares, los teléfonos, todo eso forma parte de la investigación a la que vos estás abocada. O sea, lo que yo estoy tratando de entender... ¿Notás ahí en tus estudios toda esa problemática? Sí, es un problema. O sea, cualquier emisor de sonidos intensos es un problema. Los chicos escuchan música a todo volumen. Y cualquier sonido que esté por arriba de los 80 decibeles puede llegar a ser traumático. El ruido que tenemos acá estamos cerca, Callao y Corrientes, o Callao y Córdoba, en una esquina de Buenos Aires, ya puede ser dañino. Y yo trabajo, o sea, mi hijo ya está totalmente aleccionado. Entra a un lugar donde hay música alta y se tapa los oídos. Mamá, acá no se puede estar. Pero la mayoría de los chicos no les importa. A ellos les gusta escuchar la música a muy alto volumen. Y bueno, ya cuando se dan cuenta es tarde. Es más, una pregunta tan elemental, pero bueno, de pronto la gente se la puede estar haciendo. ¿Es más grave ponerse auriculares que escuchar la música ambiental? A ver, cuando uno se pone auriculares, por supuesto la fuente sonora la tiene mucho más cerca. Entonces, si encima pone el sonido muy intenso, lo va a recibir mucho más cerca. Si el sonido está muy alto pero está muy lejos, lo que le llega a uno, la intensidad de sonido es menor. O sea, lo importante es lo que le llega a uno. Si uno pone los auriculares pero baja el volumen, está ok, está bien. Andrea es miembro de la Academia de Microbiología Americana. Y vos, por ahí he leído que sos miembro de la Academia Mundial de Ciencias. Sí, me voy la semana que viene, o la otra semana. Me hicieron miembro el año pasado y entro, la ceremonia de entrada a la academia es ahora en noviembre en Viena, en Austria, y me voy para allá. Que no es un premio, pero el premio es el reconocimiento. El reconocimiento, sí. ¿No es así? Bueno, ¿y qué viene ahora de aquí en más para una científica como vos, que sos joven, sí, y que ocupás tantos cargos importantes? ¿Cómo sigue este tema de tus estudios? ¿Podemos, nuevamente te pregunto, los que sufrimos esta problemática y que desconocíamos, y el gran público desconoce que en La Paz de los laboratorios, como diría Pasteur, hay personas como vos, tu equipo y tus gentes preocupados y ocupados por este tema? ¿Podemos estar esperanzados que encontrarás o encontrarán ustedes el medicamento que termine con esta tortura que es un zumbido? A ver, a mí no me gusta dar falsas esperanzas. Somos científicos y los científicos en general tratamos de ser cautos. Estamos trabajando por eso. Creo que se ha avanzado bastante en entender qué es lo que pasa en el cerebro, por qué se producen estos zumbidos, y estamos en la búsqueda, no solo nosotros, sino un montón de gente, de buscar una cura. ¿Cuándo va a llegar esa cura? No lo sé, pero sí estoy segura de que hoy, comparado con 20 años atrás, hay ciertos tratamientos que ayudan a ciertas personas. No hay un tratamiento para el zumbido y no creo que lo haya uno que va a ser igual para todas las personas que lo padecen. Pero sí hoy hay distintos tratamientos que alivian el padecimiento en esas personas. Bueno, ha habido un reconocimiento internacional de tus pares por este trabajo y esta investigación tuya. Yo te voy a pedir que levantemos las copas, si quieres, y brindar por algo que vos realmente estás llevando hasta ahora, gracias a Jesús, a Moisés, a Buda, a tus creencias, muy bien, por la vida. Gracias, por la vida. Por la vida. Salud. ¿Puedo, Belén, darte un abrazo? Es un abrazo a la ciencia y a ustedes. ¿Puedo? Bueno, muchas gracias. Es un abrazo de la sociedad y un reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por lo que haces.
Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. Editorial Santa María presenta su nueva publicación Laudato Si, la carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de nuestra casa, la tierra. Editorial Santa María. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos 178. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Este verano, Mar de las Pampas los espera. Agua Bay, Apart y Spa, a tan solo 30 metros del mar. Cuenta con 25 apartamentos totalmente equipados. Spa con piscina cubierta climatizada, sauna y gimnasio. Informes y reservas al 02-255-460-496. ¿Qué significó, Daniel, haber ganado el Premio Mundial de la Academia de Ciencias? Siempre es una recompensa, es un lindo honor cuando los colegas en general te premian reconociendo el trabajo que hiciste. Es el resultado de un esfuerzo de muchos años y entonces siempre me da una gran satisfacción en este caso, sí, sin duda. ¿Para tu padre, para tu madre, qué fue? Fue una gran alegría. Siempre, yo creo que ellos lo disfrutan, la familia incluso lo disfruta más que uno mismo, ¿no? Porque siente esa cosa cercana de la felicidad del otro, ¿no? ¿Tu escuela primaria, dónde la hiciste? La escuela primaria la hice en Boulogne, donde vivía, en el Colegio Sagrado Corazón. Y después la escuela secundaria también allí en el barrio, en San Isidro, en el Colegio Don Bosco, una escuela técnica. Una escuela técnica. ¿Técnico químico, tal vez? No, era técnico electricista. De hecho, si tuvieras que decir cuál es mi profesión real, diría que soy electricista, porque es lo que más me gusta hacer, probablemente. Tal vez algún profesor, Daniel, influyó en que vos fueras físico y si estás viendo tal vez el programa en algún lugar, llegue a emocionarse si es que ha influenciado en tu vida, hoy que sos un científico, aunque no te guste, de relevancia internacional. Sí, yo tuve muy buenos profesores en la escuela secundaria, muy buenos profesores de física. En particular, recuerdo uno en segundo año llamado Saquino. Creo que ya está jubilado. Alguna vez pasé por el colegio y lo busqué, pero no lo encontré. Nos estaba contando sobre la electricidad y contando básicamente la idea de que cuando circula una corriente eléctrica por un cable, lo que está circulando son los electrones del cable. No es que uno está inyectando electrones de otro lado, sino que en el cable hay electrones libres que se mueven. Y me puse a pensar qué otra cosa tenía electrones. Y digo, ¿será que nosotros también tenemos electrones? Y ahí fui armando un poco mi conocimiento. Ese tipo de descubrimiento fue lo que me llevó a la idea de que tenía que profundizarlo más y que tenía que dedicarme a eso. Creo que es lo primero que recuerdo de influencia respecto de mi vocación por la física. ¿Eras un traga, Daniel, en tu juventud? Era un traga, un auténtico traga, sí. Me arrepiento de algunas cosas, porque no es... en la adolescencia ser un traga no es el momento que uno va a disfrutar más en el colegio, ¿no? No es la figura más querida, probablemente. Pero sí, estudiaba mucho, era extremadamente competitivo con las notas, demasiado. Me exigí siempre mucho a mí mismo. ¿Tu relación con tus padres cómo era? Mi relación con mis padres era muy buena. Me pongo un poco mal, mi papá falleció hace unos pocos meses y de hecho fue uno de los que más se alegró cuando recibí el premio. De hecho, cuando estaba en el hospital, poquitos días antes de fallecer, recuerdo que
fue a verlo una psicóloga para ver cómo estaba él respecto de su enfermedad, y de lo que más habló fue de mí, del orgullo que le daba, que yo fuera su hijo y que estaba ahí afuera esperándolo. Realmente siempre eso me emocionó mucho. ¿Se llamaba papá? Enrique. Enrique. Fuera de cámaras también hablas de tus abuelos, el que te llevó a la cancha de San Lorenzo. Viví los primeros 4 años de mi vida con mis abuelos, un momento fabuloso, porque malcriado por abuelos, en Caballito. Mi abuelo fanático de San Lorenzo, así que de chiquito ya me empezó a llevar a la cancha, y a partir de ahí hasta que falleció en el año 83, íbamos a la cancha prácticamente todos los domingos. ¿La facultad entonces, Daniel? La facultad comencé el CBC en el año 86, en el 87 fui a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y ahí estuve 5 años hasta que terminé la licenciatura en Física. Y después, como el tema que yo quería, en el que quería trabajar y quería doctorarme no existía en Buenos Aires, me fui a la Universidad de La Plata, donde hice mi doctorado. Stephen Hawking, ¿qué es para vos? Es una figura controversial. En general, la mayoría de los científicos no lo considera, no lo respeta por ahí tanto como el resto de la gente, porque es una figura pública muy popular. Sus contribuciones a la física en la década del 70 fueron relevantes, pero hoy día no es un científico activo, obviamente, ¿no? Con todos los problemas que tiene, pero es una figura fundamental en la divulgación, y eso probablemente sea incluso más relevante que su trabajo en la investigación científica. Ha hecho declaraciones, mejor dicho, ha escrito algo preocupante para la humanidad viniendo de un científico de su talla en relación a que podría destruirse el universo. Vos haces una sonrisa de eso, pero esta opinión, yo tengo que preguntarte tu opinión, porque vos sos hoy coordinador del bosón de Higgs, uno de los coordinadores, y él considera que a elevados niveles de energía el bosón podría destruir el universo. Sí, ¿Tu impresión? Bueno, Stephen Hawking es provocador en general, lo fue siempre. Le gusta hacer apuestas además y divertirse un poco con esos temas. Nunca hubo ningún riesgo estamos hablando del funcionamiento del LHC, del colisionador de hadrones que se encuentra en el CERN en Ginebra. Nunca hubo ningún riesgo real de que pudiese ocurrir nada, porque lo que se hace ahí son colisiones de partículas de energías muy altas, pero en la naturaleza existen colisiones de partículas de energías muchísimo más altas en el universo y nunca ha ocurrido nada extraordinario respecto de ellas. Así que había razones muy claras para pensar que eso no iba a ocurrir, pero a Hawking le gusta provocar y a veces eso genera un poco de interés en el público, no está mal. No está mal. ¿Molesta a un científico joven como vos, tan importante, tan estudioso, este tipo de preguntas? No, para nada. De hecho, creo que son disparadores para poder hablar de temas de ciencia. Y creo que llevarle la ciencia a la sociedad al nivel de que la gente lo pueda entender es algo fundamental. O sea, fundamental porque nos pagan por el trabajo que hacemos, para empezar, porque es necesario incorporar mayores vocaciones de científicos, y para eso hay que lograr que la ciencia tenga una cierta atracción. Digamos, la ciencia muchas veces, como se da en los colegios secundarios, no genera vocaciones, sino que más bien espanta a los alumnos. Entonces, divulgar la ciencia al nivel de que la gente lo pueda comprender es muy importante, aún con frases provocadoras. ¿Por qué te han dado el premio mundial en la Academia de Ciencias? Es básicamente por mi trabajo, como decías, en el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se descubrió hace 3 años, que se ha estado buscando durante casi 50. Se suponía que tenía que existir, pero no se conocían bien sus propiedades. Y mi trabajo en los últimos días ha sido básicamente hacer los cálculos más precisos, que son los que se utilizan para comparar con los resultados del acelerador. Entonces, mi contribución es teórica, digamos, pero ha sido básicamente premiado por ese trabajo. Es decir, podemos decir de manera elemental que tu labor científica, teórica, provee de los cálculos para que esto realmente funcione. De hecho, durante los últimos 10 años, con un colega italiano, nosotros hacemos los cálculos que en principio se usaron para hacer predicciones sobre lo que se podía esperar en el acelerador, que siempre es necesario. Y una vez que se descubrió la partícula, son los cálculos que se utilizaron para hacer la comparación y de ahí extraer las propiedades de este bosón. Sí. Bien. Fabiola Gianotti, la primera mujer en más de 60 años que va a estar al frente del CERN. ¿Qué significa para un científico argentino, para un hombre de ciencias, que una mujer ocupe un cargo tan relevante en lo que en estos momentos se considera como el acontecimiento científico más notable de la humanidad?
No, yo creo que es fundamental que, por supuesto, que las mujeres ocupen mayores espacios al nivel de lo que trabaja esta persona, a la que conozco personalmente y sé que es una científica de primer nivel internacional. Está ahí porque realmente es una persona destacada, ha sido directora de algunos de los experimentos, ha sido la que ha presentado los resultados experimentales en el descubrimiento del bosón de Higgs. Realmente es un líder mundial en el tema. Es una gran alegría que una organización como el CERN esté a cargo de un científico tan relevante. Cuando uno lee que hay 30.000 colisionadores, dice 30.000, claro, no puede dejar, y a favor de este choque de partículas, de entender y hacer conocer que estamos con la medicina nuclear, por ejemplo, la radiología está en todo, la terapia, llegar en el cáncer a un tumor, gracias justamente a esto. ¿Qué significa para vos? Vos sabés que el uso de aceleradores tiene más de 100 años. De hecho, Rutherford descubrió a principios del siglo pasado la estructura del átomo, bombardeando con partículas que él conocía a unas pequeñas láminas de oro y viendo cómo esas partículas se dispersaban. Así fue como entendimos cuál es el modelo del átomo que conocemos hoy. Entonces, desde entonces hemos estado usando aceleradores para todo tipo de ciencia, en particular para entender la estructura más elemental de la materia, que es lo que se hace hoy en el CERN. El CERN es simplemente el experimento de Rutherford llevado a energías mucho más altas, pero también para estudiar las propiedades de los materiales, para la medicina nuclear, para un montón de aspectos de la vida cotidiana incluso. En estos días se está hablando de un experimento. ¿Es posible recrear el Big Bang? No, cuando se pensó la idea de hacer este acelerador tan grande en el CERN, es un acelerador muy caro, cuesta más de $10.000 millones. Había que presentarlo a la sociedad de una manera tal que se comprendiera cuál era el uso que iba a tener, cuál era la relevancia que tiene gastar tanto dinero. Entre otras cosas, lo que se dijo, y que es cierto, es que lo que se hace ahí en esas colisiones, al tener energías tan altas, protones que colisionan en energías muy altas, es recrear cómo era el universo unos breves instantes luego del Big Bang. Y eso es completamente cierto. Ahora, entre el Big Bang y esos breves instantes, en el universo pasaron muchas cosas. Es imposible llegar al Big Bang, porque para llegar al Big Bang lo que uno debería hacer es juntar toda la materia del universo en un punto, que es básicamente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Entonces, ese nivel de energías no se puede reproducir. Lo que estamos haciendo es acercarnos un poco más, en términos de tiempo, a cómo era el universo muy poquito tiempo después de que el Big Bang se produciera. ¿La materia oscura qué es? La materia oscura es uno de los acertijos más relevantes de la física moderna. Hoy día sabemos que existe materia en el universo. Sabemos que existe porque vemos galaxias que se comportan de una manera tal como si hubiese materia alrededor de ella o en el centro, alrededor de donde orbitan, pero es una materia que no se puede observar. O sea, no es materia común y corriente que la podemos ver porque emite luz, radiación o algo por el estilo. Entonces sabemos que hay aproximadamente un 20% de la materia del universo que se denomina esta materia oscura. En principio es materia que no emite radiación tal como la conocemos, pero no tenemos la menor idea de su origen. No tenemos la menor idea de cuáles son las partículas que lo forman. Tiene que haber alguna partícula desconocida hasta el momento que forme esa materia oscura. Y una de las razones de este acelerador es justamente tratar de descubrir alguna partícula nueva que sea capaz de explicar cuál es el origen de esta materia oscura. También es para hay giros polémicos o para que instalar el tema que un científico alemán llamado, creo que Rössler, haya iniciado un juicio al CERN. Bueno, eso ocurrió, hubo uno en Estados Unidos, digamos, locos hay en todos lados. No creo que haya ninguna razón, digamos, para hacer una cosa así. Es simplemente alguien que probablemente quería llamar la atención personalmente, pero realmente no hay ninguna razón para hacerlo. El área de investigación, el tuyo, tu equipo de gente, ¿cuántas son las personas que conforman tu equipo? En nuestro grupo de trabajo hay 4 investigadores fijos y un montón de alumnos que están haciendo su doctorado en este momento, en Buenos Aires sobre todo. ¿En dónde? En la Universidad de Buenos Aires. Nos estamos yendo en los próximos meses a la Universidad de San Martín, donde vamos a trabajar en un nuevo centro que se acaba de fundar y en el que esperamos poder atraer un montón de científicos. La idea del centro es justamente que haya un grupo de staff trabajando allí, pero que podamos traer científicos del extranjero para hacer estadías, para organizar conferencias.
que es algo fundamental porque Argentina es un país que está muy lejos en general de los centros mundiales donde se hace investigación de primer nivel, y el contacto con los científicos extranjeros juega un papel muy, muy relevante. Tenemos que hacer una pausa, pero son 3.000, creo, en el mundo, que conforman esta cadena de eslabones en esta tarea tan importante, ¿no es así? Hay algunos miles más. En realidad lo que ocurre es que hay 2 experimentos grandes en el CERN. Cada uno de ellos tiene alrededor de 3.000 participantes. Cada uno de estos experimentos son los experimentos más gigantescos que uno se puede imaginar, las colaboraciones más grandes que se puede imaginar, extremadamente complicados desde el punto de vista social incluso, de cómo 3.000 personas pueden trabajar en conjunto para llevar adelante un análisis tan detallado. Pero yo me imagino que en el mundo debe haber un poco más de 10.000 científicos, probablemente más, que trabajan en el tema. Para la gente común, 9.600 superimanes, que son 100.000 veces más potentes que la gravitación de la Tierra. ¿Qué representa eso? Representa un desafío tecnológico fundamental. Siempre cuando se habla del CERN, cuando se habla de una investigación básica, siempre aparece la pregunta de ¿para qué sirve esto? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Vamos a poder ganar dinero, por ejemplo, con esto? ¿Va a producir algo útil? Cuando uno hace ciencia básica, en general no se hace esas preguntas, porque no está buscando responder eso, sino que está buscando responder preguntas básicas sobre la ciencia. Sin embargo, uno sabe que el hecho de realizar estos experimentos trae aparejado desarrollos que en general dan como resultados, en muchos casos inesperados, tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, el que hablas de los imanes. Esos imanes eran imposibles de construir. No existía la tecnología para hacerlos cuando se pensó en hacer el acelerador. Hubo que hacer desarrollos nuevos para poder construir imanes que tuviesen campos magnéticos tan altos. Hoy día esos imanes se pueden usar para otras cosas. Levitar trenes, por ejemplo. ¿Sí? El CERN ha desarrollado... Cuando el CERN comienza a hacer experimentos con muchos investigadores, se encuentra que no podía tener miles de investigadores sentados en una oficina todo el tiempo para hablar entre ellos. Tenían que encontrar una forma de comunicarse. Y la forma de comunicarse que inventaron fue la web. La web fue inventada en el año 91 en el CERN, justamente para poder pasar información entre diversas instituciones de Europa que estaban trabajando en colaboración del CERN. Así que la ciencia básica en general tiene esos resultados inesperados. Hay mucho en la historia, hay muchos casos en la historia que uno puede mirar, en el cual no se buscaba nada en particular y se hicieron descubrimientos que hacen que hoy sea la vida como es. ¿Sí? La tecnología que hoy conocemos no existiría sin haber hecho investigación básica en principio. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Arte, confort y elegancia en el corazón de la ciudad. Hotel Splendor Buenos Aires. Anticipate al verano con descuentos exclusivos. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hotel Chiavari, en el corazón de San Bernardo, te espera para disfrutar del paisaje, de la tranquilidad y el esparcimiento en cualquier época del año, con sauna, piscina climatizada y los más variados servicios. Hotel Chiavari, el verdadero cambio que se siente. El Grupo Richilo es un conjunto de empresas que tiene más de 30 años en la actividad agropecuaria. Está integrado por las compañías Agrocela, Transcom, Carpane y Silmón. Dedicadas a la producción intensiva, su actividad parte de la elaboración primaria, consistente en la siembra de granos, el procesamiento de los mismos y finaliza en la producción de proteína animal, convirtiendo esos granos en carne. Las firmas están ubicadas en su totalidad en la zona de Saladillo y General Alvear, provincia de Buenos Aires. Nosotros arrancamos hace ya casi 30 años produciendo cerdo, que es nuestro fuerte, y lo que quisimos lograr a lo largo de todos estos años fue procesar los granos que producíamos y transformarlo en proteína animal. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una planta procesadora de soja, donde hacemos el crushing de la soja, donde obtenemos el aceite y obtenemos dos subproductos, los cuales son incluidos en dietas de cerdos y una parte es incluido en dieta de bovinos. Luego el crushing de esa soja, ¿sí? el subproducto que obtenemos, que también pasa a ser el aceite, lo transformamos en biocombustible para abastecer el 100% de nuestro parque automotor. Las actividades que desarrollan actualmente las compañías del grupo son agricultura, siembra y cosecha en campos propios y alquilados, procesamiento y acopio de granos, elaboración de subproductos, producción de aceites y biocombustibles, feedlot, engorde a corral de vacunos, hotelería propia y de terceros, cría extensiva a campo, producción de biocombustible, procesamiento de soja, producción porcina intensiva de ciclo completo, cuyo objetivo es la producción de genética para la reproducción y animales para la elaboración de carne con destino a faena, y granjas avícolas. En el pasado mes de febrero, la empresa Silmón, perteneciente al grupo, certificó ante el IRAM normas ISO 9001, cuyo alcance involucra a su planta procesadora de soja para la obtención de expeller, extrusado y aceite para uso industrial. Es una planta donde actualmente tiene la capacidad de procesar 120 toneladas por día, ¿sí? de soja. Y esa soja que se procesa va el 50% para los establecimientos del mismo grupo, para la alimentación de ya sean los cerdos, los pollos y también los vacunos. En la ISO 9001 que certificamos en Silmón nos brindó la posibilidad de tener los controles, ¿sí? necesarios para tener un producto de excelencia con los niveles productivos y que requiere para que la producción sea o el producto sea más aceptable dentro del mercado.
Bueno, el grupo como proyecto a futuro tiene el objetivo de, en el corto y mediano plazo, de exportar parte de su producción, ya sea de la producción avícola como de la producción bovina. En lo que es bovino a través de la 481 y en lo que es avícola formando una cooperativa o viendo cómo podemos meternos en un mercado hacia el exterior. Grupo Richilo, calidad agropecuaria. Fuera de cámaras, todos opinan y están bien, está bien, preguntan. Y decían, ¿cómo no le pregunta cuántos kilómetros tiene el acelerador? Tiene 27 kilómetros, está entre 50 y 150 metros debajo de la tierra. Hay una inversión de 9.000 millones de dólares de Francia y Suiza en el tema. Pero bueno, tengo que volver a una pregunta de esas que no, bajo ningún punto de vista, pretenden ser sensacionalistas. Pero como es un astrofísico llamado Neil Tyson, que dice que con estos experimentos, concretamente, Leo, podría ser que el planeta explote, coincidiendo en parte con lo manifestado y escrito por Stephen Hawking. ¿Qué podemos decir? Como te decía, el CERN hizo estudios muy sistemáticos sobre posibles inconvenientes que podía traer hacer este tipo de aceleradores. Yo creo que la gente no tiene que confiar en que un científico le diga no, mire, hicimos las cuentas y nos dio como resultado que no va a pasar, no se haga problema. Porque la gente se puede equivocar y porque si estamos hablando de un tema serio hay que tratarlo con mucha seriedad. Por eso lo que te decía es que lo más importante es que, si bien justamente uno de los alumnos que participa de tus programas me hacía la pregunta sobre cuál es la escala de energías a la que se trabaja. El CERN es el acelerador que ha logrado la mayor energía posible en términos de colisiones de partículas muy pequeñas como el protón, que llega ahora a los 13 teraelectronvolt. Es una energía muy difícil de lograr, de alcanzar para acelerar las partículas. Pero si uno lo piensa en términos macroscópicos, es menos que la energía de vuelo de un mosquito. O sea, realmente la ventaja está en que en lugar de hacer chocar, primero podía hacer chocar dos autos con energías mucho más altas y ver que el resultado son dos autos que chocaron y no mucho más que eso. La ventaja está justamente en hacer chocar dos partículas muy pequeñas, como el protón, que tienen su energía concentrada en un tamaño muy diminuto, ¿sí? Que es donde van a chocar. Ahora, esta energía, si bien es la energía macroscópica más grande que ha logrado el ser humano en un acelerador, es infinitamente pequeña comparada con las energías que hay en rayos cósmicos, por ejemplo. La Tierra está constantemente siendo bombardeada por rayos cósmicos. Hay un experimento muy importante, el experimento Oye, en Mendoza, donde se han medido partículas que tienen energías que son millones de veces más altas que estas. Así que hay colisiones de esas partículas todo el tiempo en el universo y nunca ocurre nada. Así que de ese punto de vista podemos decir que tenemos historia sobre que esos tipos de acontecimientos, de esos choques ocurren y que nunca han generado ningún inconveniente. Hay teorías muy simpáticas que dicen que, por ejemplo, en un choque como estos de partículas a muy altas energías, uno podría crear mini agujeros negros. Claro, uno escucha agujeros negros y dice, chao, se acabó el universo. Sí. Mini agujeros negros es una forma de decir a un estado de la materia que dura un tiempo muy cortito y luego se evapora. Y entonces que tampoco es un agujero negro real y que la chance de crear eso es prácticamente nula. Sería muy divertido crearlo y poder estudiar sus propiedades, pero tampoco generaría ningún tipo de peligro. Así que no hay ninguna razón, digamos, para asustarse. Pero me parece bien que uno se haga la pregunta. Es una pregunta que siempre hay que hacérsela. ¿Qué encuentro entre la filosofía, la física, en aquello de que de pronto en la nada encontramos energía? La nada, claro, existe el concepto que la nada es la ausencia de todo, y hoy día sabemos que la nada es un montón de objetos, partículas, campos, energía,
El descubrimiento del bosón de Higgs justamente lo que dice es que aún en el vacío más absoluto hay presencia de un campo, que es este campo de Higgs, que impregna todo el espacio-tiempo y es el responsable de que las otras partículas tengan masa, por ejemplo. Es una propiedad muy fundamental. Entonces el vacío se ha vuelto probablemente el objeto más complicado de estudiar, ¿sí? por todas estas cosas que pueden suceder. La relación entre la filosofía y la física siempre está ahí. Yo no soy muy afecto a la filosofía, soy más bien pragmático. Yo creo que la física no es como dije alguna vez, no es una ciencia exacta, en el sentido de que no trata, cuando nosotros decimos que en la naturaleza ocurre tal cosa, no estamos diciendo que ocurre exactamente eso, sino que encontramos una forma de expresar en nuestro lenguaje matemático, de una manera aproximada muy buena, qué es lo que está ocurriendo, sin necesidad de que eso sea exactamente lo que pasó. Y es un poco de modestia de ponerle un poco a la ciencia, de pensar que no estamos describiendo exactamente las cosas como son, sino como podemos. Y es histórico, hemos hecho descripciones de naturaleza que nos parecieron que eran fundamentales y luego descubrimos que había otras cosas. Se pensaron que los átomos eran indivisibles y se podían dividir, y que el núcleo era indivisible y se puede dividir, y que el protón era indivisible y se puede dividir. Entonces no hay razón para pensar que los objetos que hoy creemos fundamentales sigan siéndolo. Sin embargo, funciona muy bien para describir lo que hoy podemos hacer, los experimentos que hoy podemos hacer. Fabiola Gianotti, a partir del 2016, directora general de este acontecimiento científico notable que estamos viviendo los seres humanos en el planeta, nuestra casa Tierra, era una literata, hacía música o sigue haciendo música, demostrando que no es incompatible la belleza del arte con lo que vos, además, en la nota que te hacen mis colegas en página 12, te referís a la belleza. A la belleza es el término que empleaste, creo que de una partícula. Yo hablaba de la belleza, es algo que se habla en la física, de las leyes de la física. Hay una búsqueda en las leyes de la física fundamental de tratar de encontrar expresiones que sean lo más compactas, lo más armónicas, lo más simétricas, y eso para los físicos es decir, lo más bello posible, ¿sí? Lo más sencillo desde el punto de vista de la comprensión fundamental. Y entonces esa búsqueda de la belleza y de la simetría en la física lleva más de 100 años, probablemente mucho más, pero al menos sistemáticamente más de 100 años, y es un factor fundamental. No hay una razón explícita por la cual tenga que ser así, pero es interesante que lo sea, y creo que hay una razón, al menos que si no es explícita es necesaria, es que sabemos que todos los objetos de la naturaleza que conocemos, nosotros incluidos esta mesa, el vaso, está compuesto de las mismas partículas. La única diferencia entre nosotros y esta mesa es simplemente que los átomos nuestros están ordenados de una manera distinta a los átomos de la mesa, pero tienen los mismos protones, neutrones y electrones que nosotros. ¿Cómo puede ser que objetos tan distintos, tan complejos, puedan ser formados a partir de partículas tan fundamentales? Para mí la única forma que puede ocurrir eso, de formar objetos complejos, es que salgan de algo extremadamente simple. Que a partir de la simplicidad de estas partículas fundamentales, uno puede crear objetos complejos que puedan existir, ¿sí? Y que puedan relacionarse, por ejemplo, como nosotros. Entonces yo creo que esa búsqueda de la belleza no es vana, es importante. Lo que buscas más allá está más cerca. Lo que buscas más allá está más cerca, supongo que te referís a la relación que hay entre cosas tan disímiles como la cosmología y la física de partículas, por ejemplo. Es interesante, la física de partículas trata de describir a los objetos más pequeños de la naturaleza, que interactúan de una manera particular. La cosmología trata de explicar cómo funcionan los objetos más grandes de la naturaleza. Y durante mucho tiempo esas dos ramas de la física estuvieron completamente separadas. Hoy día son las que están más relacionadas entre sí. Las dos se hacen las mismas preguntas. Vos me estabas preguntando antes sobre la materia oscura. La misma pregunta sobre cuál es la composición de la materia oscura se la hacen los cosmólogos y se la hacen los físicos de partículas. Y esa interrelación ha traído consecuencias muy interesantes, digamos, en la creación de ciertas ramas de la física que tocan a los dos extremos de la naturaleza de una manera muy, muy particular. Por último, ¿qué pensás de aquellos que sostienen, bueno, no hay matemática sin música, o que la matemática, la física y la química te lleva a Dios? Yo tuve mi etapa religiosa durante la escuela primaria y secundaria. Antiguo salesiano. Antiguo, claro, salesiano, por supuesto. Fue en el colegio secundario que dejé de creer en Dios. Tuve mi etapa atea militante y luego comprendí que no hay ninguna razón en tratar de vincular una cosa con la otra. La ciencia avanza a través de la razón
la religión a través de la creencia, no hay forma, digamos, de juntarlos, no hay ninguna razón para ponerse a pelear. Tengo mis pensamientos sobre la religión, obviamente, pero no creo que haya ninguna necesidad de realizar una confrontación. Existió ya en la historia la confrontación entre religión y ciencia. La religión fue particularmente dura con los científicos y esa batalla creo que ya terminó. Y la ganó la ciencia, por suerte. En la ciencia la ganó en el sentido de poder tener su propio ámbito sin necesidad de mezclarlo con el otro. ¿La ética que representa para un científico de tu talla? La ética representa, creo que lo mismo que representa para cualquier ser humano, digamos. Es tener una serie de valores que no tienen por qué concordar exactamente con lo legal, pero que sí en respetar ciertas condiciones fundamentales del ser humano, básicamente. En mi caso no se aplican directamente a la investigación porque lo que yo hago es física teórica y es difícil lastimar a alguien con un papel y una lapicera, pero en otros ámbitos de la ciencia juegan, por supuesto, papeles muy importantes. Tus estudios científicos tienen el valor que tienen tus hijas. Veo que te mueves con ellas. Hay una aquí presente que seguramente te adora. ¿Qué son tus hijas para vos? No, mis hijas, claro, son las personas que más quiero en el mundo, sí. Y cuando aparecen oportunidades como para hacer algún tipo de entrevista o de ir a hacer espectáculos o charlas de divulgación, siempre me gusta estar con ellas. Emilia es básicamente mi productora artística, que está siempre acompañándome. Así que es uno de los placeres más grandes cuando me invitan a un lugar así, es poder ir con ellas. ¿Y a la cancha de San Lorenzo vas con ellas? Y a la cancha de San Lorenzo, por supuesto, sí. Siempre que podemos, es Platea Sur, ahí a ver al Ciclón. Ya lo hice la pregunta, pero vuelvo a ella. ¿Qué es un científico? Una pregunta complicada. Es una persona que trabaja como cualquier otra, en un área en particular. En mi caso, tratando de responder algunas preguntas fundamentales que se hace de la humanidad desde hace mucho tiempo, avanzando a pasos lentos, sobre hombros de gigantes, como decía algún científico famoso, con una construcción colectiva, no individual, que implica una gran cantidad de colaboración y que da una gran cantidad de satisfacciones, conocer gente de distintos lugares del mundo, viajar, que por supuesto exige una gran dedicación. Como cualquier trabajo, no alcanza simplemente con recibirse y decir voy a trabajar, sino que hay que dedicarse plenamente a lo que uno está haciendo. Es extremadamente competitivo si uno lo quiere hacer a nivel internacional, pero que a mí me da un placer muy grande. ¿Es como casarse con la ciencia? No sé si casarse, pero probablemente. Yo creo que he pasado, ahora trato de controlarme un poco más, pero he pasado fines de semana trabajando, incluso en el exterior, yendo a la universidad. Recuerdo que uno de los cálculos más difíciles que hice en mi vida no me salía a la cuenta y llevé a mis hijas a un pelotero y mientras estaba ahí me di cuenta cómo hacerlo y salimos corriendo porque tenía que ir a terminarlo. Me quedé como hasta las 3 de la mañana trabajando. Así que hay un poco de sacrificio que excede por ahí al normal que hace una persona que va a trabajar a la oficina. Hay un nivel de compromiso que en general es mucho mayor, sí. Hay 10.000 millones de euros para terminar con plata a aquellos que les interesa, pero que yo hago esta mención en relación a la importancia que tienen las máquinas en movimiento, el trabajo para la gente, por el desarrollo científico y tecnológico. Concretamente lo ha dicho tu colega Fabiola Gianotti, en materia, por ejemplo, de medicina nuclear. Aquellos que todavía temen a estos avances, donde lo nuclear viene no a asustarnos, que es la intención de estas notas, sino a ayudarnos. Siento muchísimo orgullo por vos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Tal vez esta nota se vea en algún avión, en Cena 23, en Argentinísima, en Canal 9, en Encuentro, vaya a saber dónde. Y quiero brindar, si me lo permites. Sí, cómo no. Daniel, por la vida. Por la vida. Muchas gracias. Y quisiera darte, como hago con todos los científicos, si me lo permitís, un abrazo, que en esta oportunidad es un doble abrazo, porque abrazo al científico notable argentino que nos llena de orgullo a todos, sino también al cuervo hincha San Lorenzo como yo. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Daniel, querida.